Sergio, Iván. ¿Qué tal? Sí, no, es que está... No, ¿Qué pasa en el sistema bancario? ¿Cuál es vuestra preocupación real de lo que estamos viendo? Déjame decir una cosa. Estoy harto de escuchar y de ver cómo los gobiernos intentan resolver un problema regulatorio echando más dinero a la economía. Hombre, si existe un problema regulatorio, lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el problema, cuál ha sido la falta de regulación en este caso, aplicar las medidas correctivas y por último, evitar el colapso y el contagio que pueda tener la caída de este banco en concreto. Pero el problema real ha sido que las normas que teníamos para todos los bancos, para el sistema financiero, pues, se ha dejado de cumplir. Sí, no, totalmente de acuerdo. Quiero decir, ese es el principal análisis. La verdad es que cabrea mucho, José. No me extraña que tengas este tono porque es que cabrea mucho. Porque esto tiene que ver, en primer lugar y fundamentalmente, con un proceso de desregulación. Un proceso de regulación que le permite al SVB, al Silicon Valley Bank, generar una estructura o una simetría de depósitos e inversiones tan gigantesca que si se le hubiera aplicado la legislación vigente en Estados Unidos y no se hubiera creado excepcionalidades que le han permitido de regularse y aprovecharse de esa situación y generar esta asimetría entre depósitos y capacidad de inversión, pues no estaríamos en esta situación. Es que el CEO, concretamente, del SVB, concretamente es el que, bueno, tenemos las transcripciones de su defensa en el Congreso de la necesidad de eliminar la etiqueta de banco sistémico al SVB porque necesitaban crecer y porque hacían operaciones que tenían bajo riesgo. Fíjate, le quitan la etiqueta de banco sistémico. Eso es lo que decía al principio, que lo convierten en fintech y así ya no es banco sistémico. Efectivamente, y ahora para justificar la intervención lo que dicen es que hay un riesgo de contagio sistémico. Pues estas dos cosas no tienen sentido y se explican única y exclusivamente por la cantidad de dinero que se gastan los lobbies financieros en generar legislaciones que les permitan, durante un corto periodo de tiempo, generar burbujas, retirar el dinero, salirse y que luego lo público, con una pistola en la cabeza, tenga que rescatar. Porque ahora mismo esto es la primera cosa, desregulación. Segunda cosa, la inutilidad, y ahora lo vamos a ver en estos próximos meses, la inutilidad de la subida de los tipos de interés para controlar la inflación. Desde aquí venimos diciéndolo, o por lo menos vengo defendiéndolo desde hace meses. No tiene ningún sentido para un shock de oferta generar unos incrementos de los tipos de interés para controlar la inflación. No ha sentido, y lo que están generando son unos problemas sistémicos en la economía que los estamos viendo ahora, y ahora van a dar marcha atrás, evidentemente, y van a empezar a revertir. Y por último, claro, ahora este chantaje, porque esto es un chantaje, evidentemente, si no lo controlas o si no das esta liquidez para poder contener el efecto contagio, esto va a ser más importante de la crisis de 2007. Este chantaje, evidentemente, nos dicen que no va a costar ahora a los contribuyentes estadounidenses. Que me expliquen cómo. Es decir, cómo se van a absorber esas pérdidas, durante un año resulta que les van a dar unos créditos, la Fed da unos créditos. Por cierto, la Fed, para no ser importante, se reúne en una reunión de urgencia y la última que hubo fue en la pandemia. Quiero decir, bueno, para no ser importante, es bastante... Parece importante. Sí, normalmente cuando tiene pico de pato, pies de pato y hace cuac, tiende a ser un pato, ¿eh? Tiende a ser un pato muy cabreado. Creo que hay que insistir en una de las cosas que ha comentado Iván. Lo estábamos comentando antes fuera de cámara, porque el lobby que ha hecho todo este mundo de Silicon Valley a los políticos concretamente, no es el primer caso que tenemos de lobby hacia partidos políticos que luego benefician a esas empresas que previamente han financiado al partido político. Bueno, para eso se hace lobby, ¿no? Bueno, se hace lobby no para que tenga yo unas reglas diferentes al resto dentro de un mismo sistema financiero, porque es que lo ha comentado Iván de una manera muy clara, y yo a lo que para mí esto es un error garrafal. No puede existir reglas diferentes en un mismo sistema financiero.
Para unos existe un tipo de normativa y para otros vamos a tener otro tipo de norma. Eso que produce una desviación de fondos como los que hemos visto. Unos fondos que yo, a ver, es que quiero recordar, por ejemplo, Roku tenía, en este caso, más de 500 millones de dólares en tesorería. ¡En tesorería! Pero bueno, eso es un exceso de liquidez que estás metiendo, que ya no estamos hablando de depósitos, estamos hablando de tesorería, pero es que no era solamente Roku, tenemos otras empresas que también tenían ese tipo de tesorería de ese nivel. Estamos hablando de más de 40, 50, 60, 70 millones de dólares. Y luego, ¿cómo puede ser que en principio, ¿cómo podríamos llamarlo? Banco de Silicon Valley. Es que a mí yo lo siento, pero es que no me puedo llamarle banco a algo que no nace como banco, pero luego actúa como banco y quiere que le rescaten como a un banco. Mejor que a un banco. Mejor que a un banco. Mejor todavía. Oiga, el 3% de los depositantes solo llegaban a menos de 250.000 dólares. O sea, para aquellas personas a las que estaba destinada. Y luego tenemos el 97% restante, que son grandes empresas. Para eso es que se han saltado la normativa no en una ocasión, en múltiples ocasiones, de diferentes maneras. Y esto al final lo que va a llevar, pues como estábamos escuchando, estos depósitos, créditos que se han ido vendiendo, y esto va a repercutir a otras economías. Es inevitable. Estos paquetitos, como ya pasó en la crisis anterior, vamos a tener paquetitos alrededor del mundo que no sabemos lo que contienen cada uno de ellos y que luego, obviamente, por eso ha salido aquí desde el BCE y desde el Comisario Europeo y aquí todo Cristo diciendo que esas reglas fiscales, eso ya no lo pensamos porque si tenemos que rescatar a alguien, ¿por qué dice eso? Pues no sabe lo que hay. Porque están intentando no llamarlo rescate. Sí. O sea, la primera broma de todo esto es que están intentando que no se le